pediatra neonatóloga del Hospital Paro y Cien, trabajo también en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos, y actualmente soy la jefa de residentes de acá del hospital. Perdonen la desprolijidad, pero bueno, elegí un lugar para que poder tener señal y que me escuchen todos, y bueno. Me habían propuesto hacer algunas charlas de patologías respiratorias en el recién nacido. Me parecía acorde comenzar con la fisiología respiratoria en un recién nacido, empezar desde cero, para después poder entender un poco cuando hablamos de membrana hialina, salam, escape de aire, en un neonato, que no es lo mismo el pulmón de un recién nacido que el pulmón de un adulto, ¿no es cierto? Así que, bueno, quería compartirles esta clase que habla un poco sobre fisiología respiratoria y desarrollo pulmonar, que es de la doctora Patricia Belani, del Hospital Garrahan. Actualmente es una de las jefas de la terapia intensiva del hospital, y fue médica residente acá del Hospital Paro y Cien, así que nada, esta es una clase que nos dio en el curso superior del Colegio de Médicos, cuando yo hice el curso en el 2015, pero es una clase muy linda sobre cómo es el desarrollo del pulmón en un feto, digamos. Así después podemos empezar a entender un poco más sobre las patologías, de por qué les pasa una membrana hialina, por qué tienen un síndrome de aspiración de líquido meconial, por qué hacen escapes de aire los recién nacidos, ¿sí? De hecho, tengo un escape de aire acá en la terapia, que las residentes lo están entrenando, así que, bueno, nada, para entender un Se, poquito. Y ellas se perdón, preguntaban, Noelia, ¿se ve? sí, ¿Se sí, ve? sí, sí, yo lo veo, ¿ustedes lo ven? Sí, sí, yo lo veo, ¿eh? Bueno, cualquier Sí, sí, cosa vos sí. me vas diciendo cuando querés que te pase Dale, los pásame efectos. a la siguiente filmina, la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la imagen de un micro prematuro, ¿sí? Que está conectado a respirador, un micro prematuro como tenemos acá en el hospital todos los días, conectado a respirador, en donde vemos la calidad del paciente, ¿sí? La delicadeza con la que tenemos que trabajar, en donde vemos el estado de la piel, en donde vemos su tórax, y es el leve tiraje que tiene intercostal. Y lo que dice la diapo es: la injuria pulmonar inducida por la ventilación mecánica es una causa importante de mortalidad neonatal. Y yo le agregaría de morbilidad neonatal también, ¿sí? Pero es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad neonatal. Pasamos a la siguiente. La otra, porque acá la doctora medio que se delira un poco con los tipos de aparatos respiratorios que hay. Bueno, como todos sabemos, el aparato respiratorio lo que hace es, digamos, la característica que tiene es tener una gran superficie de intercambio para poder tener la posibilidad de difundir el oxígeno, ¿sí? Desde la atmósfera hacia los pulmones. ¿Cómo lo hace? Ramificando la vía aérea, ¿sí? A través de ramificaciones, perdón, ¿te puedo pedir me cerres la puerta ahí? Gracias. A través de ramificaciones, por un lado, de lo que es la vía aérea, y por otro lado, de redes vasculares que van a, por un lado, aportar el oxígeno y por otro lado, a nutrir a este pulmón. O sea, van a permitir el intercambio gaseoso, y por otro lado, a nutrir también directamente al pulmón, ¿sí? La siguiente.
Bien. El desarrollo pulmonar vamos a hablar desde lo que es la embriogénesis, ¿sí? Para entender cómo se forma este pulmón y a medida de que va desarrollando el feto intraútero, cómo se va desarrollando este pulmón para que cuando nosotros tenemos un prematuro de 24 semanas, sepamos en qué estadio va a estar de su desarrollo pulmonar y saber que no es lo mismo que un prematuro de 34 o de 36 semanas, ¿sí? Y saber, poder pensar en qué estadio de su desarrollo pulmonar está y con qué patologías nos vamos a encontrar, ¿sí? Este desarrollo pulmonar es controlado, como dice la diapo, es controlado en el tiempo y el espacio y hay factores que lo modifican, ¿sí? Por ejemplo, el líquido pulmonar, las contracciones musculares, los movimientos respiratorios, el líquido amniótico, ¿sí? Todo esto va a influir en el desarrollo pulmonar. La siguiente. Bien, todo esto comienza a través de un brote que se llama brote laringotraqueal, que es de donde se va a formar justamente la vía aérea superior, ¿sí? Y esto se va a sumergir desde otro punto hacia un parénquima, que es en donde se va a desarrollar todo lo que es el parénquima pulmonar, ¿sí? Esto es un poco más avanzado, es sobre la embriogénesis y desarrollo del pulmón, pero es para que entiendan que todo lo que es cartilaginoso va a provenir de este brote laringotraqueal y el parénquima pulmonar va a estar dado por otro tejido fetal, digamos, ¿sí? La siguiente. Bien, esto es lo que tenemos que entender, que el desarrollo pulmonar comienza en una etapa entre las 3 a 7 semanas con este brote pulmonar donde se desarrolla la tráquea, la vía aérea superior y los bronquios primarios, todo lo que es la parte cartilaginosa de la vía aérea. Después se empieza a desarrollar el árbol bronquial, o sea, estos bronquios primarios se van a ir como dicotomizando, se llama, en la etapa pseudoglandular, que es alrededor de las 5 a 17 semanas de edad gestacional, ¿sí? Bien. Después, en la etapa canalicular, que esto aparece a partir de las 16 a 26 semanas, ahí se empieza a generar lo que es el acino y la vía aérea de intercambio. ¿Qué significa esto? En donde se produce la unión de todo lo que es la vía aérea cartilaginosa, la gruesa, la gordita, junto con el lecho capilar, ¿sí? Ahí se va a empezar a formar esta unidad de intercambio gaseoso. Y después viene la etapa sacular, ¿sí? Que es la etapa más importante, a partir de las 24 semanas, en donde se sigue dicotomizando. ¿Qué quiere decir esto, que se dicotomice? Se subdivide. Ahora vamos a ver otras imágenes para que lo entiendan mejor. Cada vez que se subdivide, aumenta el área de intercambio gaseoso. Y además, ¿qué pasa en esta etapa? Comienza la producción de surfactante, ¿sí? Compuesto importantísimo para el desarrollo de los pulmones del recién nacido. Ahora vamos a hablar un poco sobre surfactante. Igualmente, cuando veamos enfermedad de membrana hialina, voy a hablar un poquito más explayada sobre el surfactante, pero sepamos que es una sustancia tensoactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que me permite es que, no sé si me ven los movimientos que yo estoy haciendo con mi mano. Sí, se ve, se ve. Bueno, imagínense que esto es el alvéolo, ¿sí? Y que por dentro está cubierto por líquido, que es en donde está inmerso este bebé. El líquido, o sea, el 90% agua, líquido amniótico, lo que hace es, una vez que el alvéolo se cierra, se colapsa, le cuesta
abrirse. Es como cuando tenemos, la doctora Belani explicaba esto, como cuando tenemos en una mesa agua derramada y apoyamos un vaso. A veces nos cuesta levantar el vaso porque hace como sopapa, ¿no? Hace como presión. Bueno, el surfactante es una sustancia oleosa que lo que impide es esa tensión superficial, ¿sí? Entonces, el alvéolo colapsa y el agua impide que se abra. El surfactante lo que hace es, como es oleoso, hace como una especie de aislamiento. Entonces, lo que permite es que no colapse el alvéolo y quede abierto, gordito, para que justamente pueda generarse el intercambio gaseoso. No sé si me entendieron. Igual vamos a seguir hablando sobre esto. Pero es una sustancia muy importante en los recién nacidos, y a medida que comienza las 24 semanas y van pasando las semanas, es mayor la producción. ¿Sí? Por eso, la enfermedad de membrana hialina, que se caracteriza por un déficit de surfactante, es mucho más frecuente en los prematuros más chiquitos que en los prematuros tardíos. Hay otras patologías, como por ejemplo los hijos de madre diabética, en los cuales el surfactante se consume más rápidamente y también hacen hialina, a pesar de ser chicos de término, ¿sí? Pero eso es otro caso. Bien, sigamos con nuestro desarrollo pulmonar. A partir de las 36 semanas hasta los 2 años de vida, continúan formándose estos alvéolos, continúan en desarrollo. Hasta los 2 años de vida seguimos generando alvéolos, ¿sí? Y bueno, y después de los 2 a 3 años sigue como una remodelación de la vasculatura y se sigue generando y desarrollando como más el adelgazamiento de los septos y todo eso. Bien, la siguiente, que es un poquito más explicativa. Acá lo tenemos como una línea de tiempo. Eso es lo que me gusta de esta diapo, que es como una línea de tiempo. Tenemos desde la formación de este embrión hasta la etapa alveolar. Entonces, en las primeras flechitas que dice la etapa embriogénica, empieza a formar las vías aéreas mayores, que eran la tráquea, los bronquiofuentes, ¿sí? En donde empieza a dicotomizarse toda la parte de la vía aérea superior y los bronquiofuentes. Luego empieza esta etapa pseudoglandular, que ya se empiezan a formar, a generarse estos, no alvéolos, sino los principios estos de glándulas que tenemos. Después comienza la etapa canalicular y a partir de las 24 semanas la etapa sacular, ¿sí? Y ahí fíjense, hay como un escaloncito que dice surfactante. A partir de las 24 semanas comienza la síntesis de surfactante y, como les dije, a medida que van aumentando las semanas, aumenta la síntesis de surfactante, ¿sí? Y la etapa alveolar, es decir, donde realmente se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Que es en el alvéolo, comienza a partir de las 36 semanas de vida, ¿sí? Todo esto nos ayuda a entender una sola cosa: ¿por qué los prematuros tienen dificultad respiratoria? Imagínense que si yo, un chico que nace de 24 semanas, que está en un periodo sacular, es decir, todavía no tiene alvéolos formados, tiene escasez de surfactante, lo dejo respirando por sí solo, obviamente que ese chico va a fracasar, y yo también como médica. Pero bueno, por eso es importante tener en mente esta etapa del desarrollo pulmonar, ¿sí? Estos chicos claramente van a necesitar un soporte ventilatorio, y a medida que vayan pasando las semanas, voy a ir pensando en otro tipo de patologías, ¿sí? Bien, seguimos con la siguiente.
que vamos a entender un poquito más qué significa esta etapa sacular y alveolar. Ahí estamos. Fíjense la diferencia entre los estadios sacular y alveolar del desarrollo pulmonar. En la etapa sacular, fíjense, a modo explicativo hay un esquema, un gráfico, en el dibujito de arriba que parece como un guante, cómo están subdivididos en sáculos, son como sacos, básicamente, pero en la etapa alveolar está más ramificado, más dicotomizado, y esto aumenta la superficie de intercambio, ¿sí? Fíjense en los cortes histológicos que tenemos abajo. En la etapa sacular, fíjense que hay más color, más coloración hialina, se llama así, esa tinción se llama hialina cuando es rosada, que quiere decir que hay septos más gruesos. Imagínense que el oxígeno tiene que atravesar esos septos que están marcando ahí con la flechita. Va a tardar más, le va a costar más difundir por ahí el oxígeno. En cambio, en la etapa alveolar, fíjense que los septos hialinos, estos septos rosaditos, son como más finitos. Entonces el oxígeno puede difundir desde ahí hasta los vasos, ¿sí? Como más fácilmente. Y la imagen de al lado, ¿sí? Es una imagen de membrana hialina. Justamente se llama así por este corte histológico. Son todas como membranas hialinas, porque es rosada esta tinción. Imagínense que el oxígeno tiene que difundir desde ese espacio clarito que tenemos ahí, toda esa membrana hialina, toda esa pared gruesa hasta llegar al capilar, ¿sí? Por eso le va a costar un montón y va a fracasar esta ventilación, ¿sí? Bien. Bueno, esto habla un poco sobre cómo aumenta, a medida que aumentamos hasta llegar a la adultez, cómo aumenta el volumen que tiene el pulmón. En un recién nacido es de 25 mililitros y en un adulto de 200 mililitros. Los números de la cantidad de alvéolos en un recién nacido es de 50, y en un adulto es de 300 millones, ¿no? La capacidad, la superficie en metros cuadrados en un recién nacido es de 3 a 4 metros cuadrados una vez extendido. Es como si yo agarro un pulmón y lo plancho, les digo yo a las residentes, ¿no? Agarro un pulmón y lo extiendo y lo plancho. La superficie en metros cuadrados es de 3 a 4 y en el adulto es de hasta 100 metros cuadrados, ¿sí? Pero fíjense una cosa, el número de ramificaciones se mantiene en el tiempo, ¿sí? Una vez que se ramifica la vía aérea, queda ahí, digamos. Lo que aumenta es el número de alvéolos, ¿sí? Los alvéolos estos chiquititos que se van a ir formando hasta que lleguemos a nuestra adultez, que es, digamos, el momento máximo donde tenemos la mayor capacidad de intercambio gaseoso, ¿sí? Siguiente. Bien, ahí quedó esa. Hablamos un poquito sobre la vía aérea superior del recién nacido, que es muy distinta a la de un adulto, ¿sí? ¿Por qué es distinta? Porque tiene una anatomía distinta. Nosotros, los pediatras, decimos que son respiradores nasales obligados, ¿sí? No respiran por la boca los chicos. ¿Por qué? Porque tienen una anatomía distinta a la de un adulto. Tienen una desproporción entre lo que es la lengua y la anatomía de la boca, de la orofaringe. La glotis está más profunda y anterior, y la laringe se dice que es como en reloj de arena, ¿sí? Es como en B, y esto hace que tenga una fisiología respiratoria totalmente distinta a la del adulto, ¿está? Además, los prematuros, además de todo esto, tienen una
digamos, una debilidad muscular característica porque son prematuros, porque no tienen el mismo tono muscular que tiene un recién nacido de término, o un adulto, ¿sí? Digamos, el prematuro ya de por sí tiene una musculatura con poco tono muscular, entonces eso hace que colapse más la vía aérea. Por lo general están acostados, y eso hace que, no sé si me llegan a ver, esto se haga más para atrás, ¿sí? Y quede todo colapsado, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Acá muestra a través de estos esquemas un poco sobre lo que es la anatomía comparada al recién nacido de término con el adulto y el prematuro, ¿sí? Entonces, la vía aérea del adulto, fíjense que es más simétrica, más gordita, más cortita. En cambio, las del recién nacido pretérmino son más largas y afinadas. Y a todo esto, imagínense que se le suma el poco tono muscular que tiene. O sea, es una vía aérea totalmente colapsable, ¿sí? Sumado a que tienen poco surfactante, que es lo que lo ayuda a mantener al alvéolo gordito y extendido. Entonces, todo en contra tienen, pobrecitos. Bueno, para eso estamos nosotros aprendiendo, para ayudarlos. Todo esto hace que mantengan una capacidad residual funcional baja, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la capacidad residual funcional, pero es lo que es la capacidad que tiene su pulmón para tener oxígeno adentro de su, de su pulmón, digamos. Sigamos a la siguiente. Bien. Bueno, acá un poquito sobre la musculatura que ya hablamos, que son muy con poco tono muscular, la curvatura del diafragma es distinto, tienen muy poca excursión diafragmática, y todo esto hace que cuando nosotros vemos un chico con dificultad respiratoria, vemos que está, por un lado, taquipneico, ¿no? Como con esfuerzo para respirar, pero por otro lado con las costillas hundidas, como vimos en la primera imagen, ¿no? Con las costillas un poco hundidas. ¿Esto qué significa? Que están trabajando los músculos intercostales, ¿sí? Que está necesitando ayuda ese pulmón para expandirse, ¿sí? Y por otro lado, a veces decimos está panseando o tiene tiraje subcostal. ¿Qué está haciendo? El diafragma está excursionando lo más que puede, ¿sí? Para poder aumentar ese volumen, aumentar esa capacidad funcional que tiene ese tórax pobrecito que las tiene todas en contra, ¿no? La siguiente. Bien, esto que les decía, la inestabilidad alveolar. ¿De qué estamos hablando? De que cuando el alveolo colapsa, ¿sí? Esto genera, como dice ahí, microatelectasias, o sea, el pulmón colapsado genera estas atelectasias. Mayor resistencia del parénquima pulmonar. El parénquima del pulmón de un recién nacido es más rígido, más duro, no es tan complaciente. Por eso ahora después hablamos un poco de la compliance. Esta capacidad de distensibilidad que tiene el pulmón del adulto no la tiene el recién nacido y menos el prematuro. Aumento de la presión pulmonar, inmadurez del centro respiratorio, por prematurez, digamos, es inmaduro. Yo le digo a las residentes, por ser prematuros son inmaduros, ¿sí? ¿Qué cosas? Todo su cuerpo, todos sus órganos, todos sus sistemas son inmaduros. Son como una fábrica que recién se abre, que le cuesta encender las máquinas, hacer las preparaciones, entregar los productos. Es como que es todo inmaduro, ¿sí? Su centro respiratorio es inmaduro porque sus
su cerebro es inmaduro, su corazón tiene un nódulo que le genera, es el que genera las contracciones, es inmaduro. Su pulmón es inmaduro, su tubo digestivo es inmaduro, la motilidad del tubo digestivo es inmaduro, su función renal, sus riñones, su filtrado glomerular, todo es inmaduro, toda esta personita es inmadura, ¿sí? Está formado, pero es inmaduro. Y la inestabilidad torácica de la que hablamos por su anatomía y por la musculación que tiene. Bien, la siguiente. Seguimos la siguiente. La otra. Bien, la capacidad residual funcional de la que hablábamos. En el neonato, como decíamos, es inestable porque tiene los pulmones más rígidos, porque el tórax es complaciente, digamos, es una caja rígida, es todo rígido. El volumen de cierre, bueno, todo hace que tenga una capacidad residual funcional deficiente, inestable. Entonces, ¿cómo compensa todo esto? ¿De qué manera puede hacer para compensar? Y aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el esfuerzo respiratorio, aumenta este esfuerzo muscular, ¿sí? Y bueno, el freno laríngeo no importa. Lo que hace es todo su organismo trata de compensar, y esto le genera obviamente una demanda energética extra, no lo puede sostener en el tiempo, por eso puede hacer apneas, obviamente que se puede parar si yo lo dejo así respirando solo, un prematuro con dificultad respiratoria. Por otro lado va a empezar a tener un quejido. ¿Qué pasa con el quejido? Esto que dice lo del freno laríngeo. La glotis empieza a cerrarse justamente para poder mantener la capacidad residual funcional. ¿Y qué hace? Cuando el chico quiere sacar el aire no puede porque se encuentra con la glotis cerrada y empieza con el quejido que nosotros escuchamos cuando quiere sacar el aire, hace ¿no? Entonces decimos, se está quejando, está con dificultad respiratoria, está taquipneico, algo le está pasando. O sea, claramente su pulmón no puede con su vida. Siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto lo quiero comentar rápido, lo que es un poquito la compliance, es la propiedad de distensibilidad de los pulmones y de la pared torácica. Es entonces el cambio de volumen asociado con un cambio de presión, o sea, cuanto más cuando más presión necesito hacer para que salga ese volumen, quiere decir que más rígido es, ¿sí? Porque necesito hacer más presión para que salga esa cantidad de volumen. Este pulmón de estos prematuros es poco complaciente, o sea, la compliance en el prematuro está muy disminuida, son pulmones rígidos. Y esto hace que tenga estos distrés respiratorios, una característica propia del prematuro. Bueno, seguimos a la siguiente. Bien. Y voy a terminar con esto. Esta es la curva de compliance, en donde habla un poco sobre lo que es la presión que yo necesito para un determinado volumen. En esta curva tenemos en la parte media la capacidad residual funcional que tiene habitualmente. O sea, para esa determinada presión voy a tener ese determinado volumen. Cuando yo necesite más cantidad de presión, ¿sí? Quiere decir que voy a tener una compliance muy baja, porque voy a necesitar mayor presión para ese volumen. Acuérdense que la presión estaba en la parte de abajo. Cuando yo necesite más cantidad de presión,
para eliminar esa cantidad de volumen, quiere decir que voy a tener una compliance baja, y voy a estar en la parte alta de la curva, ¿sí? Y por otro lado, cuando yo necesite menos presión para ese determinado volumen, ahí donde está la flecha, quiere decir que yo voy a tener una compliance muy alta. ¿Está? Tenemos que encontrar el punto medio, ¿sí? Cada vez que ventilamos un paciente tenemos que tener cierta cantidad de presión para ese volumen. No puedo estar ni en una punta ni en la otra, tengo que buscar un medio, ¿sí? A ver, y la siguiente. Bien. Ahí lo que vemos es, en un pulmón normal, ingresa una cantidad de volumen, esa es la curva donde ingresa el volumen y después sale. Cuando yo tengo dificultad respiratoria, cuando la compliance está muy baja, esa curva se achata, ¿sí? Porque le cuesta, fíjense que necesita más presión, igualmente no llega a la cantidad de volumen que tiene un pulmón normal, ¿sí? Eso habla sobre rigidez, sobre compliance pulmonar disminuida, sobre dificultad respiratoria. Ahí tenemos que pensar qué le está pasando a este prematuro, que está consumiendo surfactante, que está taquipneico, que seguramente está con esfuerzo respiratorio, ¿está? Pero todo tiene que ver con esta anatomía que tiene este pulmón de prematuro, ¿sí? La siguiente. Bueno, la siguiente, creo que ya estamos, porque después el resto son algunas características del pulmón. A ver, esto, me voy a ir con esto. Una vez que ingresa el oxígeno a determinada presión, el intercambio, o sea, todo lo que tiene que atravesar para llegar a difundir, o sea, todo lo que tiene que difundir el oxígeno hasta llegar al capilar, requiere una cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Sumado a que toda esta dificultad que va a recorrer en esta anatomía, donde tiene que respirar por la nariz, tiene toda la vía aérea como larga y finita, colapsable, como que no tiene mucha musculatura, que su surfactante está disminuido. Una vez que atraviesa toda esa dificultad respiratoria, todas esas vallas que le pone el sistema respiratorio, y llega hasta el alvéolo, ahí necesita tiempo para atravesar esa membrana de la cual habíamos hablado hasta llegar al capilar. Esto requiere tiempo. Y hay veces que se hace muy lento, ¿sí? Y no le alcanza, y el chico desatura, ¿sí? Y ahí vemos el resultado. Y esto no se puede sostener, este chico necesita un soporte ventilatorio. ¿Está? Bien. Bueno, creo que hasta ahí, y ya después vamos a hablar sobre las patologías en sí. Porque ya después hablamos, acá habla de constante de tiempo. Bueno, yo igual se las pasé a la clase, sigue, pero con otras cuestiones un poquito más técnicas. Pero bueno, quiero saber si tienen alguna duda sobre lo que les comenté, si queda algo Mientras para... que vas hablando, voy a bajar la otra. La otra no, porque la otra habla sobre ventilación mecánica. Ah, listo. No. Y me parece que no viene al caso. Tengo para no sé cuándo nos volvemos a ver, para empezar ya con las patologías, hablar un poco sobre hialina, tengo una de Salam, así que, bueno, yo lo que hablé con Ricardo más que nada, para Bueno. poder comentar primero sobre lo que era la fisiología respiratoria, que me parecía súper importante que conozcan el pulmón de un prematuro, y en Sí. base a eso hablar sobre las patologías con las que nos vamos a encontrar. Así que, bueno, quería saber si tienen alguna duda, si quedó claro todo esto. Ya. Hola Noé, gracias. Hola, Ricky. Compartí, bueno, que lo que nos dio la doctora Noelia hoy es una herramienta muy importante para nosotros enfermeros a la hora de establecer o programar
cuidados. Sí, claro, Una herramienta totalmente. que nos va a ayudar a poder brindar el mejor cuidado a estos recién nacidos y bueno, y el por qué se da de cada cosa, ¿no? El porqué de la sintomatología de los pacientes prematuros, ¿sí? Sí. Bueno, de hecho, les quería contar que yo estuve de guardia anoche y tuvimos un parto tras otro a la madrugada, qué sé yo, bueno. Internamos a uno con un poquito de dificultad respiratoria, bueno. Y hoy una enfermera nos llama y nos dice, ¿pueden venir a ver este paciente? Porque está taquimneico y desatura. Es la enfermera la que nos advierte a nosotros, muchas veces. O sea, nosotros por ahí cuando hacemos la recorrida, cuando entramos a la sala, miramos, vemos, somos obsesivos en eso. Pero son ustedes los que están al lado del paciente, los que dicen, este nene no estaba, si puedes venir a verlo. Y ella nos advirtió que este nene que se hizo el hemotórax, que ahora lo están drenando, nos dijo, podés venir a verlo porque está taquimneico y desatura. Así que bueno, fui a verlo, realmente estaba taquimneico, estaba ventilado, desadaptado al respirador, tenía dificultad, o sea, tiraje subcostal. Ella me dijo, yo ya lo aspiré, bueno, yo lo ausculto, tenía una diferencia auscultatoria, como que de un lado entraba un poquito más que del otro, digo, bueno, será el tubo que estará un poquito metido, le aumentamos setting, eh, recambiamos el tubo y hicimos una placa, y en la placa vino un neumotórax, un hermoso neumotórax, así que, pero bueno, la advertencia fue por parte de una enfermera que claramente sabía lo que era un chico con distrés y nos dijo, pueden venir a verlo porque este chico no estaba así y está feo. Así que nada, ustedes son para nosotros una alarma, unos ojos extras. Tiene que estar también entrenado en todas estas cuestiones, ¿sí? Para detectar estas posibles complicaciones. Una enfermera que no está entrenada no va a detectar y entonces pasa la guardia y el pibe va a seguir descompensándose. En cambio, una enfermera que está entrenada va a estar alerta, ¿sí? Va a estar Totalmente. alerta ante los cambios que se puedan producir en estos recién nacidos. Uno como enfermero de neo, siempre lo que hace antes de acudir al llamado al médico es agotar las posibilidades dentro del tiempo que el paciente también lo permita, ¿no? Porque a veces puede ser porque tiene moquitos y hay que aspirarlo, porque el paciente no está cómodo, porque hay que rotarlos, Sí, qué sé yo. Lo que le viene por el tubo todavía es surfactante porque le pasaron surfactante, ¿no? Y uno tal va cual. ahí agotando todas estas posibilidades eh, hasta que, bueno, diga así, bueno, necesitamos que el médico se acerque porque le hicimos todo esto al bebé y no recupera. Sí, totalmente. Bueno, para mí los enfermeros de neo son los más obsesivos porque son muy detallistas. Me parece que son personas que están en el detalle, a diferencia de otras especialidades, ¿no? Pero el enfermero de neo tiene una obsesión más detallista, como que es otra cosa. Sí, una médica me dijo, me acuerdo cuando yo entré, para trabajar en neo hay que ser bastante obsesivos con el Sí, cuidado.